El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VTV, canal 1090. Ayer, en estos días, Danilo Medina dijo que el que quiera hacer alianza con el PLD tiene que ir a hablar con él, que el PLD no va a moverse a hacer alianza con nadie. Parece una tirada como petulante, altanera, optimista, pero realmente es una posición de fortaleza aparente. Es para decirle al electorado, yo estoy tan fuerte que voy a ganar las elecciones. Y el que quiera ganar las elecciones, que se una conmigo, pero que venga aquí. Yo no voy a salir a buscar a nadie. Hay antecedentes históricos que merecen la pena pues, mencionar. La periodista del Caribe, Yanesi Espinal, anota que en las elecciones del 2024 se anunció una alianza entre la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, tres de los cuatro partidos mayoritarios que tenía entonces el sistema. Se pensó que el impacto de ese acuerdo, denominado Rescate RD, sacudiría el escenario electoral y que el gobernante Partido Revolucionario Moderno no lo tendría fácil para mantenerse en el poder. El resultado fue exactamente al revés. El PRM no solo concentró mayor poder que el que había conquistado en el 2020, sino que se convirtió en el partido con mayor poder acumulado en la historia democrática del país en los últimos 60 años. Como ocurrió en el 2024, las alianzas entre los partidos grandes en los últimos 7 procesos de votación para el nivel presidencial han demostrado que casi nunca logran el éxito electoral y los partidos y candidatos que han ganado no han necesitado esos acuerdos. Recientemente, el líder y presidente del PLD, Danilo Medina, organización que ocupa el tercer lugar conforme al resultado de las elecciones del 2024, dijo que su partido no haría la alianza que no encabece él. Ante la postura del líder de esa organización, es relevante el ejercicio que tan exitosamente han sido las alianzas electorales en los procesos electorales de los últimos 24 años. De 7 elecciones presidenciales que ha tenido el país desde el 2000 al 2024, en 5 ocasiones, 2 de los 3 partidos que han ganado no han tenido alianzas electorales para el nivel presidencial. En las elecciones del 2020 compitieron el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, y el Partido de la Liberación Dominicana, cada uno con candidato propio, y venció Hipólito Mejía por el PRD con el 49.9% de los votos. No ganó con el 50 más 1, pero eso es harina de otro costal. El PRD estaba en la oposición y logró ganar con el voto dividido del PLD y el PRCC, que había tenido una victoria electoral en alianza en la segunda vuelta de las elecciones del 96, del 1996, un acontecimiento de que se van a cumplir 30 años en este mes de junio. En las elecciones siguientes, en el 2004, el PRCC, que venía en caída del 2006, del 1996, no hizo alianza con ninguna de las organizaciones que polarizaron esa elección, y el PRD y el PLD. Esa votación la ganó Leonel Fernández con el PLD con el 58% de los votos, el PRD con Mejía
como candidato a la reelección obtuvo 35% y el PRSC 8% con Eduardo Estrella. Fernández y el PLD lograron ese alto nivel de votación a pesar de que estaban en la oposición y el mismo voto que le había dado la victoria en el 96 acudió dividido a esa cita con las urnas. Para la selección del 2008, el PLD volvió a ganar sin alianza con los partidos mayoritarios. En esa ocasión, Fernández logró el 53% de votación como candidato a la reelección, mientras que el PRCC bajó el 4% con el fallecido Amable Ariste Castro como candidato presidencial. El PRD subió al 40% de un 35% que había alcanzado las votaciones del 2004 con Mejía como candidato a la reelección. Para los comicios del 2008, el PRD postuló a Miguel Vargas como candidato al Poder Ejecutivo. En la votación del 2012, el PLD había completado 2 periodos consecutivos en la presidencia de la República. Para esos comicios logró una alianza con el PRCC y retuvo el poder para un tercer periodo. Al frente de la administración pública, consiguió su tercer periodo consecutivo. En 2016, el PRCC cambió de aliado, hizo un acuerdo con el PRM, pero no ganaron la reelección. No ganaron la elección. En esas votaciones, el hoy presidente Luis Abinader se postuló por primera vez a la presidencia de la República y alcanzó un 35% de los votos a su favor. Este 30 y pico por ciento es más o menos el voto de la oposición, que oscila de un partido a otro. La alianza de los dos partidos mayoritarios, el PRD y el PLD, logró una victoria del 61,76% en el nivel presidencial en esas votaciones y así el PLD logró mantenerse en el poder por cuarto periodo consecutivo, algo que nunca había ocurrido en la historia del país en la etapa democrática. En el 2020, comicio en lo que el PLD se dividió, la Fuerza del Pueblo de reciente creación y sin participación electoral previa, no hizo alianza con el PRM para el nivel presidencial, pero la organización con Abinader como candidato presidencial ganó las elecciones con un 52% de la votación. La alianza entre el PLD y el PRD, ambos partidos mayoritarios, fue derrotada y solo alcanzó el 37% de los sufragios, a pesar de que estaban en el poder. La alianza de la Fuerza del Pueblo y el PRM en el 2020 fue parcial para algunas provincias y municipios, un modelo parecido al Rescate RD que se vertebró en el 2024. En las elecciones del 96, de 1996, cuando el escenario estaba dividido en 3 partidos, todos con más de 2 dígitos, en la votación previa en 1994, se experimentó por primera vez el modelo de segunda vuelta electoral y fue el inicio de alianzas entre partidos grandes. Para esas votaciones se prohibió la reelección presidencial y el PRCC, que ocupaba la presidencia por 10 años consecutivos, estuvo en la encrucijada de competir con su líder, Joaquín Balaguer. En una estrategia desarrollada entre el PLD y el PRCC, el Partido Morado, que en el 94 había logrado solo el 13% de los votos, escogió a Leonel Fernández como candidato presidencial y se colocó en segundo lugar de las preferencias del electorado y dejó atrás al PRCC, que ocupaba el poder. Es la única vez en la historia electoral del país que un partido en el gobierno sufre una caída que lo lleva al tercer lugar en las votaciones. Jacinto Peinado fue el candidato presidencial del Partido Reformista y obtuvo el 15% de los votos en la primera vuelta. Definido el escenario, Balaguer y el PRDC hicieron un pacto con el PLD y Lionel, y así el joven dirigente político en la votación del 30 de julio del 96 ganó con el 51% de los votos, mientras que José Francisco Peña Gómez, el veterano líder, el gran líder de masas, alcanzó el 48% de los sufragios. Para las elecciones del 2006, el PRDC y el PRD hicieron un acuerdo para las elecciones congresuales y municipales en contra del PLD, que había vuelto a la presidencia
2 años antes con escasa representación congresual por las victorias que cosechó el PRD en las votaciones del 2002. Ese acuerdo fue un fracaso. El PLD conquistó por primera vez la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados y obtuvo la mayoría de las alcaldías. Otro fracaso en alianza de nivel congresual y municipal fue el acuerdo Rescate RD en 2024. El PRD y el PLD y la Fuerza del Pueblo sufrieron una derrota por parte del PRM y 21 organizaciones eh, aliadas al partido de gobierno, en la que obtuvieron la más amplia mayoría municipal que el partido alguno haya logrado. El 85% de los municipios y distritos municipales quedaron en manos de esa coalición. Igualmente logró la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y el control del Senado, y la oposición apenas logró 3 senadores. Esa es la historia a grandes rasgos de las alianzas y los partidos políticos. Ahí hay un asunto que me tiene a mí un poco chivo. Bueno, voy a hacer un análisis sobre eso en las próximas, más adelante. El asunto de la compra de candidatos de, de la oposición, candidatos ganadores, el sufragio, los narcotraficantes como candidatos electorales de amplia votación y respaldo, la presencia del narcotráfico subvencionando elecciones presidenciales y municipales y el saqueo de las instituciones oficiales como SENASA y el contrato de Aerodón, que evidentemente han sido trucos para financiar elecciones presidenciales. Todos son elementos de juicio para más adelante. En el país está dando algo que es muy curioso. Yo no sé se vislumbra eso, pero hay un abandono de los cementerios. Aquí tenemos que los minas están usando los panteones como zafacón o zafacones. Hay muchísimos nichos y tumbas que el deterioro provoca que hasta los ataúdes salgan a la luz pública y cuando hay lluvias, eh, los sepultados ahí en esas tumbas se mojen. Yo no sé cómo será el asunto de los cementerios, porque yo creo que cuando hay un muerto, los muertos tienen primero más peso en los hijos y en alguna medida de los nietos, pero después al pasar el tiempo, los muertos pasan a ser algo olvidado y las tumbas se olvidan. Yo creo que debería hacerse una reforma del asunto cuando no son titulares, porque parece ser que aquí construyen sobre los nichos, sobre las tumbas, y a veces no son los familiares del sepultado, sino otras personas que consiguen, que por eso está abandonado, un permiso de los que manejan los cementerios y construyen ahí encima. Voy a hacer una pausa y vengo un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido a su programa. Saludos, Alfredo, y saludos a todos los amigos que nos acompañan todos los días en esta consulta de negocios. Alfredo, hoy nos toca hablar de planificación, pero antes de hablar de planificación, hay un tema obligado en esta semana, y es que el próximo domingo es el Super Bowl o Super Tazón 2026, que como todos los años trae muchos ingredientes. Primero, el evento deportivo, que es el juego final de la NFL, el fútbol norteamericano. Segundo, y muy importante para lo que estamos en este mundo del marketing, el tema de los comerciales que las grandes marcas reservan para colocarlos en el Super Bowl,
que este año la cuña de 30 segundos está promediando cerca de unos 8 millones de dólares. 8 millones de dólares una cuña de 30 segundos. Van a haber algunas cuñas que pueden llegar hasta 10 millones de dólares. Si ya tú sabes que el que se coloca ahí, primero ha dedicado una buena parte de su presupuesto de publicidad para estar en el Super Bowl, pero siempre hay una gran cantidad de anunciantes que están ahí, unos que entran, otros que salen, y realmente le vamos a dar seguimiento para ver cómo va el juego. En mi caso particular, lo que menos me importa, porque nunca he entendido mucho el fútbol norteamericano, pero todos los años yo veo el Super Bowl. Primero porque es un evento muy importante y desde el punto de vista del marketing y la publicidad es el escenario donde se dan a conocer esas grandes campañas, que de vez en cuando aparecen muchísimos comerciales que tú dirás cómo gastaron tanto dinero con un comercial que no necesariamente es bueno. Y No, pues, no, es un comercial malo con de alto presupuesto. con alto presupuesto, exactamente. Y adicionalmente a esto, recuérdate que el Super Bowl siempre ha tenido el espectáculo de medio tiempo. El espectáculo de medio tiempo ha sido uno de los elementos llamativos que este año tiene una connotación particular, porque el artista que va a estar en el espectáculo de medio tiempo es Bad Bunny. Y tú sabes que Bad Bunny ha tenido una serie de confrontaciones con los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos y se espera que va a ser un espectáculo, aparte de interesante porque es un artista latino. Fíjate que normalmente, aunque ha habido otros artistas latinos, Jennifer López, muchos artistas en sus distintos momentos, pero el espectáculo de medio tiempo siempre crea toda una expectativa como tal. Y yo estoy seguro que este no va a ser la diferencia. Creo que hay mucha gente esperando ver qué va a ocurrir en ese medio tiempo, muy especialmente con los temas que hay ahora mismo con los inmigrantes. Sí, una medida de Estado Sí, sí, ha pasado a ser una confrontación política, sí, sí, porque la migración ilegal es un tema de cualquier país. O sea, y además es un derecho que tiene cualquier Estado a preservarlo, a mantenerlo. Pero la forma en que ha actuado la administración gubernamental de Trump ha tornado esto en una medida de preservación, en una medida de persecución política. exactamente, ¿no? Y fíjate que anoche mismo yo veía en la noticia de Estados Unidos una entrevista que le hacían a una joven que había sido detenida sin razones, porque era una ciudadana norteamericana, pero que la sacaron de su vehículo, la maltrataron, tuvo detenida una cantidad de días y realmente crea unas condiciones muy difíciles. Pero nada, vamos a esperar el domingo qué va a ocurrir con el Super Bowl, que de seguro el tema ICE va a estar presente, porque ya estuvo presente en los Grammy el pasado domingo. Veía en las noticias esta mañana temprano un caso que ocurrió ayer en una actividad de la lucha libre norteamericana, donde también estuvo presente una protesta dentro del espectáculo. Y tú puedes estar seguro que algo va a pasar dentro de ese medio tiempo relativo a la situación migratoria. ¿No? Y hay una situación doble. Por un lado es que puede haber una manifestación del público que está presente en el evento, pero en este es el evento mismo que está provocando una confrontación con el status quo. Exactamente. Entonces, fíjate que el mismo presidente Trump dijo que él no va a asistir, que él se ha negado a todo, que típicamente los presidentes norteamericanos algunas veces asisten, pero más que todo tienden a tener una participación previa con algún comentario, un video corto desde la Casa Blanca. Ha sido muy común en muchos años del Super Bowl como tal. Sí, vamos a ver qué ocurre el domingo. Todos los ojos están. Primero, recuérdate que desde el punto de vista comercial también la cantidad de alitas de pollo que se consumen el domingo es increíble el número de alitas de pollo que se consumen en los Estados Unidos el día de... La comida mexicana. Sí, sí, todo lo que es comida mexicana también. Aquí en el país, como ya hay una costumbre de mucha gente de verlo, muchos establecimientos comerciales preparan restaurantes, preparan actividades para que la gente vaya a verlo en grupo. Algo parecido a lo que ocurre con la Fórmula 1, que es muy típico mucha gente verlo en grupo. Así que vamos a ver, a darle seguimiento, pero vamos a hablar de planificación. Y hoy yo quiero que hablemos, Alfredo. Tú me preguntabas hace unos días del tema de los productos para cada consumidor. Yo quiero que hablemos de cómo planificamos nuestro portafolio de productos y con esto busco darle respuesta a esa inquietud que tú tienes.
¿Cómo es? Vamos a irnos de lo típico a lo funcional conceptualmente. Las empresas tienen su portafolio de productos que está compuesto por varias líneas de productos. Es como que tú dices, yo tengo productos de cuidado del hogar, productos de cuidado personal, de higiene, alimentos, las distintas líneas de productos que tú puedes tener ofreciendo. Ahora, dentro de cada línea, y ahí es donde me quiero concentrar, tú tienes lo que llamamos en marketing la profundidad. ¿Qué tantos productos yo voy a tener dentro de cada línea de productos que comercializo? Ahora, viene el punto clave. Eso puede ser una simple arquitectura de escritorio que usted decidió hacerlo por lo que quiere, lo cual es totalmente incorrecto. Usted no diseña un portafolio de productos simplemente por lo que yo, dueño de empresa, director de mercadeo, decido tener. Usted lo hace en base a lo que está pasando en el mercado, el potencial del mercado que usted puede ver, su capacidad de llegar al mercado, y ahí entran criterios claves de diseño de portafolio que pueden ir primero de a qué necesidades responde ese producto a los consumidores o clientes de negocio, y ahí vamos ya viendo cómo los productos se van perfilando dependiendo de esto, y pueden ser en ese diseño que pueda ir a lo intrínseco del producto o pueda ir asociado a la manera que tú lo empacas. Y te podría poner algo de un producto que prácticamente está en todos nuestros hogares, el aceite que se utiliza para la cocina. Una cosa es el aceite que compramos en nuestra casa, que puede ser un medio galón, un galón, una lata, dependiendo del tipo que sea. Y otra cosa es ese mismo aceite con la misma composición que esa empresa, fabricante, productora o distribuidora le vende a una empresa que lo utiliza como materia prima para producir. Normalmente ya en esos casos, ese mismo aceite viene en en unos envases grandes, en unas latas. Y fíjate que ahí hubo ya en el portafolio una variación en tamaño del producto. Ahí estamos, el mismo producto va cambiando por tamaño según necesidades. Ahora, ¿cómo entramos ya en cambios más importantes Sí, en Víctor, porque me imagino que lo que compran los hoteles, los resorts, debe ser empaque de aceite grandísimo. exactamente? Eso es, van en empaques grandes y van esto porque además yo quiero más barato, si no es lo mismo estar comprando muchos empaques pequeños donde hay un costo de envase a cuando tú dices, espérate, en vez de empacar, dime tú una panadería, por decirte, que produce, que consume mucho aceite, mucha margarina, tú quieres gran volumen, entonces te van a dar empaques más grandes. Ahora, Y también para la limpieza, los detergentes y el producto para el piso y esas cosas. Ahora, ¿a dónde voy? Quiero llegar a una parte clave en el diseño. Ajá. Y es cuando yo tengo en mi portafolio un diseño basado en el tipo de consumidor al que le voy a vender y su poder de compra, que es muy importante. Y vámonos desde lo grande a lo pequeño. Óyeme, yo puedo ser un fabricante de vehículos. Y fíjate cómo los fabricantes de vehículos, óyeme, hoy en día casi todo el mundo necesita tener un vehículo. Pero ¿qué pasa? Hay necesidades de vehículos que pueden ser muy propias por el uso que yo le voy a dar. Yo soy una persona que necesita un vehículo todoterreno porque tengo una finca y lo demás, que no es el caso dominicano porque mucha de la gente que compramos un todoterreno no necesariamente ni es porque tienen una finca, ni es porque están subiendo el lomo, sino por un tema de gusto. Ahora, tú tienes también un tema de la capacidad de compra. Entonces, tú puedes ver como todas las grandes marcas fabricantes de vehículos, te tienen vehículos del vehículo muy básico desde el muy básico hasta el vehículo ya intermedio y un vehículo superior en tamaño y equipamiento. Y ya una categoría superior que es las opciones de vehículos de lujo. Y tú lo puedes ver en todos los grandes fabricantes, en Toyota, en Hyundai, en General Motors con sus distintas marcas. Tú vas a encontrar productos para, como diríamos en buen dominicano, para todos los gustos y sabores. Pero muy importante, capacidad de compra. Ahora bien, ahí quiero detenerme un poco. En ese punto, vámonos al típico caso de yo no soy un fabricante, yo soy un importador de una categoría de productos y voy importando productos que van respondiendo a esa necesidad. A veces el mercado, y a mí me ha tocado medirlo mucho, normalmente en muchas categorías, y te estoy hablando data histórica de 20 años,
siempre yo he encontrado una categoría a la otra entre un 15, un 20%, a veces sube a un 25% del mercado, que es un mercado de público que lo que anda buscando lo más barato en esa categoría. Hay empresas que tienen un portafolio con marcas muy buenas y dicen, mira, yo no voy a pelear ese 15% que es producto de mala calidad muy barato. Yo no quiero tener producto de mala calidad muy barato. Eso es entendible cuando ese nicho es pequeño. Pero ¿qué ha venido pasando en mercados como el nuestro? La presión económica, la situación de poder adquisitivo, y te puedo, sin quizá entrar en categoría, pero te puedo hablar en varias categorías que yo hago estudios anualmente. Ese mercado que antes era 10, 15%, hoy se ha tornado en un mercado de 30, 35, 40% del mercado se ha ¿Cómo ido a lo que es? llamamos value, a producto barato, barato, no importa. 35, 40%. O sea, casi Sí, la mitad del mercado. exactamente, pero ahí tú tienes un problema. Cuando tú dices que el 35% del mercado de tu categoría, no de tu producto, de tu categoría, se está moviendo por buscar lo más barato, ya tú te ves obligado a meter productos ahí abajo, dentro de tu portafolio, tener productos de alta calidad, productos intermedios, pero productos baratos. Tú sabes que lo barato es difícil que tú puedas tener un producto peleando barato con altos estándares de calidad. Peor, puede tener calidad buena, pero tú de ese producto barato que le ganas poco, muchas veces tú no puedes dedicarle inversión en mercadeo. Y ahí entramos en un riesgo que tenemos cuando planificamos. Si esos productos que están en ese nicho de abajo de tu portafolio te van creciendo mucho, uno de los elementos que yo he visto es un producto con un alto riesgo a ser sustituido. ¿Por qué? Porque el que está buscando cosas baratas va a comprar el de la marca tuya, pero No, si el de la no marca es del leal. vecino le bajó No, un peso, se movió para el vecino. sí, no es leal, no, es buscando sobrevivir. Es leal al precio. Oye, me es leal a lo barato. Entonces, es un riesgo que cada vez más enfrentan los mercados. ¿Por qué? Porque hay un público que por necesidades o por lo que tú quieras o porque no valoran los elementos de valor agregado que tenga el producto y lo único que quieren es barato, se te está moviendo ahí. Y hoy en día tú tienes en nuestro país y en muchos mercados una pelea en esa franja de abajo, donde los grandes se ven obligados a meterse. Y te puedo decir, y me voy a ir ya a productos más superiores, y te haría la pregunta. Fíjate cómo todos los grandes importadores de vehículos han entrado a su portafolio marca China. Y piénsalo, lo tienen todos los importadores de vehículos, o por lo menos la mayoría, han tenido que incorporar marca China porque hay un mercado demandando vehículos baratos. El vehículo chino viene equipado, quizás no es el más premium de todo, pero sencillamente hay un público dispuesto a pagar por eso y yo tengo que entrarlo. Y si te vas a consumo masivo, tú no te puedes imaginar lo que encuentras en góndola de supermercado, de colmado, de una cantidad de productos con opciones más económicas, calidad cuestionable, pero es una realidad que tenemos que tomar en cuenta al momento de planificar. Alfredo, se nos ha ido el tiempo. Seguiremos con este tema en una próxima entrega y me despido hasta una próxima consulta de negocio. Sí, yo creo que ahí cabe explorar, Víctor, que el asunto de cómo determina el público de bajo consumo la calidad. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es la calidad desde el punto de vista del consumidor? Sí. Señores, me despido hasta nuestra próxima entrega. Vamos, Víctor, muchas gracias por tu participación. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Señores, el presidente chino Xi Jinping y su par de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron ayer una conversación telefónica, según informó la Cancillería china, mientras se planea la posible visita del líder estadounidense a China en el mes de abril, después que ambos alcanzaran una tregua comercial durante el mes de noviembre. Xi Jinping y Trump hablaron este miércoles por la noche de China, según informó la Cancillería en un escueto mensaje en el que no indicó por el momento los asuntos de los que hablaron los líderes de las mayores potencias mundiales. La llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso Vladimir Putin
de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre los dos países. Poco antes de que expire el START 3, el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos. Tanto Rusia como China han llamado al presidente de Estados Unidos a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START 3, en línea con la propuesta de Putin. Según el Kremlin, ambos líderes abordaron, entre otros temas, la cooperación con Venezuela y Cuba y la situación en torno a Irán. Por su parte, Trump y Xi hablaron en principio por última vez el 25 de noviembre, semana después de verse en Busan, Corea del Sur, cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperar con el tráfico de fentanilo, entre otras medidas. Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo mes de abril. Él se autoinvitó. Si bien la fecha definitiva de ese viaje aún no han sido anunciadas. Trump destacó que hablaron de Taiwán, la guerra de Rusia y Ucrania, la situación en Irán y temas comerciales a favor de Estados Unidos, como la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos, la compra de motores de aeronaves o el aumento de las importaciones de productos agrícolas estadounidenses afectados duramente por la guerra comercial iniciada por Trump que el gigante asiático ha confrontado. Según Donald Trump, Xi Jinping estaría considerando aumentar la cuota acordada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soja de 12 millones de toneladas de esta temporada a 20 millones, mientras que el plan, según este plan, China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano vital para los agricultores estadounidenses del Medio Oeste hasta el 2028. Es decir, eh, sería tirarle un salvavidas a los agricultores norteamericanos de soja, porque cuando Estados Unidos le impuso sanciones de los aranceles, China cambió su ruta y comenzó a importar más soja, sobre todo desde Brasil y creo que de otros países, pero sobre todo eso. Esto eh, está impactando a los agricultores americanos, que son, esa franja son de los sustentadores de Donald Trump. Es decir, que le estaban dando un pisotón en un callo que le duele a Donald Trump. Y en la capital tenemos, señores, que el doble parqueo es uno de los principales desafíos para las autoridades en el Distrito Nacional, porque los vehículos que se aparcan en calles estrechas, obstaculizando el paso de los demás conductores, se aparcan primero en vehículos, en calles muy estrechas y segundo, en doble parqueo. Durante un recorrido por los sectores del Distrito Nacional, Miraflores, los ríos y zonas de Gascue, se observó cómo los conductores violan la prohibición del doble parqueo y las señales de no estacionar, causando que en vía de dos cruces solo un vehículo pueda cruzar. Entre las calles de Miraflores, donde se presentan estas violaciones, están la Mayor Valverde, Eva Valverde, Monseñor Ricardo Pittini, Alberto Peguero y Juan Enrique Dunant, en las que transitar se vuelve un reto por la ocupación del lado a lado. Además, en el sector Los Ríos se presentaron ocupadas las calles Guayubín y Paseo del Yaque, donde se encuentra el Instituto Nacional de la Diabetes. En Gascue, esta realidad se observa en la calle Francia, la Jesús Galván, Manuel Rodríguez Gio y Moisés García. Estas calles fueron las que presentaban mayor congestionamiento y donde pasar se volvía un desafío para los vehículos que obstaculizan el tránsito. Se recuerda que el Fideicomiso Estatal Parquéate RD informó que a partir del 4 de agosto del 2025, los conductores que estacionen sus vehículos de forma indebida
en el Distrito Nacional deberán asumir los costos operativos por concepto de remolque, traslado, custodia y retención en cumplimiento con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 63-17. Quienes incumplan las normativas del parqueo pagarán una sanción de 5.000 pesos distribuidos en 1.000 pesos correspondiente a la multa por concepto de infracción aplicado por la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET. 4.000 pesos por los costos operativos de grúa, traslado y custodia, según se explicó a través de un comunicado de prensa. Para los ciudadanos, no basta con colocar multas, porque afirman que es cuestión de implementar medidas más drásticas, especialmente a los vehículos que se estacionan frente a negocios o casas señaladas para evitar el parqueo y que en su frente no se ven obstáculos. No se ve obstáculos. Tiene mucho que perder. Y esto que dice, y estos vehículos ocupando el doble espacio, y ya usted sabe cómo frenar. Déjame ver si. Déjame hacer una pausa para ver si me conecto con Irving Vargas. Adelante. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. A ver si yo logro que Irving interese su cámara para que hagamos la transmisión. Sí, adelante desde aquí, desde la Ocoa Bay, la bahía de Ocoa, Muy, donde se muy bien. producen los vinos más exquisitos de aquí, de la República Dominicana. Estamos viendo un proyecto muy interesante. Y desde aquí vamos a dar las noticias que nos conectan con todo el mundo. En principio, Alfredo Ford y Geely están en conversaciones para una alianza de fabricación y tecnología. Están viendo una posible unión, eh, están negociando en curso a un momento en que los fabricantes de automóviles del mundo buscan compartir los crecientes costos de tecnología en manufactura. Las empresas que dialogan son Geely, que utiliza la capacidad de plantas de Ford en Europa, y desean producir vehículos destinados a la región. Entonces, la negociación está centrada en la manufactura en Europa y Ford envió esta semana una delegación a China para intensificar las conversaciones. Vamos a ver en qué para ese asunto, porque de verdad que es muy alentador en este momento. Ford, que es la que más está sufriendo de entre General Motors y Ford, la que más está sufriendo todos los cambios, amén de las otras, los otros fabricantes de Estados Unidos que también están atravesando por una crisis importante, pero de las grandes, de las más grandes, entre Ford y General Motors. A Ford le vendría muy bien este cambio. Mira, por otro lado, tengo por aquí que Telefónica acepta la salida de 4.772 empleados de sus tres filiales principales. Esta empresa española de telecomunicaciones ha aceptado esta salida de 4.772 empleados y ha rechazado 352 en los tres procesos de expedientes de regulación de empleo que afectan a Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica de Soluciones. Este procedimiento se presentó recientemente después de que la Comisión de Seguimiento de las Fuentes Sindicales explicaron que la multinacional ha rechazado la salida de 352 voluntarios que exceden el cupo pactado con los sindicatos por superar el umbral del 35% exigido en las áreas no excedentarias. Jeff Bezos guarda silencio sobre el Washington Post. El Washington Post está en una crisis, Alfredo. La empresa está recortando personal. Hay una ronda masiva de despidos. Hay esas dificultades financieras
y su multimillonario propietario, Jeff Bezos, quien recientemente ha mantenido un silencio sobre el destino de la organización. Y Matt Murray, editor ejecutivo del Washington Post, informó que el personal de la redacción se someterá a un amplio reajuste estratégico sobre una reducción significativa de personal, lo que espera que diezme la cobertura deportiva internacional y local, según The New York Times, que es el otro periódico competidor, de 800 miembros que tiene en total. Eso es para que vean que no hay garantía de tener a un gran empresario tecnológico exitoso en una empresa como Amazon al manejar un periódico. Por supuesto, en estos tiempos requiere más que tecnología, requiere más que recursos económicos, requiere muchas otras cosas en ese sentido. Creo que Mira, el una cosa Washington que está Post ha hecho afectando al muchos Washington Post, ejercicios. al Washington Post está afectado también su línea editorial. Sí, Sí, porque hay sí, una también. convulsión, Bueno, hay por una, el tema, sí, el tema de Trump, o sea, sí, 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 sí. hay, hay, hay muchos temas que exigirían que el Post fijara una posición, pero Jeff Bezos tiene mucho que perder y ha sido bien, bien delicado, bien fino, y ha guardado mucho silencio alrededor de todo lo que está pasando. Eh, Mira, otra noticia importante que tengo por aquí, que Google reportó dólares y ya la IA es su segundo mayor negocio. O sea, fíjense qué rápido la inteligencia artificial se ha convertido Para mí la inteligencia para Google en uno artificial, de sus principales negocios, publicidad, su valor. Perdón. para mí es una herramienta ya la inteligencia artificial. Sí, 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 ahí tengo yo un comparativo que quisiera publicar en mi cuenta de Instagram de todas las aplicaciones y plataformas de inteligencia artificial. Una comparación que me envió una colega recientemente y me pareció un trabajo muy interesante. Eh, pero para cerrar lo de Google, de acuerdo con los datos de la compañía, esta vertical registró 17.660 millones de dólares, la segunda en costos de adquisición y tráfico, y 16.590 millones de dólares, y la publicidad de YouTube con 11.380 millones de dólares. Oye, oiga eso, la publicidad ha sido sobrepasada por el uso o el ingreso que produce la inteligencia artificial en una empresa como esta. Uber cierra el 2025 con un crecimiento de un 22%, un crecimiento muy alto. Muy alto. La empresa, sí, 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 la empresa ha logrado este crecimiento en los últimos meses. Uber no es la excepción, pues terminó el 2025 con uno de los tres mejores desempeños operativos de su historia. Este crecimiento es gracias a un flujo de efectivos récord. Sin embargo, el balance entre la expansión y la rentabilidad sigue siendo muy delicado. La firma llegó a alcanzar los 1.800 millones de viajes. Las reservas brutas se sumaron en 54.100 millones de dólares y el 22% más que el año pasado, marca evidentemente un crecimiento importantísimo con relación a el año anterior. Uber reportó 2.900 millones de dólares en flujo de caja libre. Sigo con Meta, que Irving, rompe el modelo de Irving, gratuito de Facebook e Instagram. se está oyendo entrecortado. Ajá, ¿qué Vamos a dar pasó? un pequeño giro para que me dé una pequeña información rápida de cuáles son las uvas que se utilizan para la fabricación del vino dominicano.
Mira, aquí tenemos la Cabernet, que es una uva muy resistente y que se da muy bien en esta región. Cabernet Sauvignon sigue siendo la uva más De pelea. universal, pero también de pelea, sí, porque, caray, el terroir de aquí, de esta región, que se presta mucho para el cultivo de vinos. Ya sabemos que, por ejemplo, en Neiva se hicieron proyectos muy exitosos también. De hecho, Alfredo, están sembrando uvas en dos regiones más del país Bueno, lo de, lo que de, me lo de dicen Neiva, yo tengo contacto de más de 50 años con la sí, familia de una familia que estaba en ese proyecto. No tuvieron facilidades, pero persistieron. sí, 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 sí. Mira, y han aguantado mucho tiempo porque esos proyectos de Neiva tienen 40 años Más de 50 años, te digo. batallando. Sí. Óyeme, increíble. Pero mira, se me acabó el tiempo, ahí veo que son las 2 y Sí, ya no pasaron 55. un poco, pero Ya nos pasamos un poco. lástima que Yo no te, perdimos mira, ese fondo que tú tienes ahí, pero vaya. mira, mira el fondo, Sí, mira, sí, mira, sí, mira ese sí. fondo. Mira para allá. Ahí se ve Asua, ahí en el fondo. ¿Ves? Sí. Y más allá Barahona también. Tú Ok. sabes que Ocoa era parte de Asua. Sí, Sí. sí, sí, sí. Pues Era nada, parte de Asua, ¿no? muchas gracias, Iri, por tu De acuerdo. participación, que estamos, Gracias a ti, ok. Alfredo. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.